Gente bonita, gente preciosa, gente adorada. Yo soy Raxo. Se sufrió, se negó, nos hizo llorar, nos hizo sufrir. Estábamos a punto de dejar GBL, estábamos a punto de dejar todo. Pero por fin llegamos al tan anhelado rango leyenda. Este rango leyenda, el cual costó, dolió, sufrió. Esperábamos subir desde hace tiempo, no lo conseguíamos. Tardamos bastante en llegar a lo que viene siendo el rango veterano y el rango experto, pero por fin se logró. Y Liquitun recibiéndonos en el leyenda, ya llegamos al rank número 24. Y pues bueno, gente, este es el equipo con el cual llegamos al tan anhelado rango leyenda. Wigglytuff de Elite, Jellicent y Lantur. Wigglytuff de Elite porque hubo bastante creador de contenido que recomendaban tipo lucha y también tipo dragón de Elite. Eso facilitó bastante a que Wigglytuff fuera un excelente pick de Elite. Por eso mismo lo lanzamos, lo llevamos y lo utilizamos. Ok. A su vez Jellicent y Lantur, que con obviamente ya te acabas de dar cuenta, llevamos una tremenda debilidad ante Venusaur, que sí lo va a ver, gente. Hay bastante Venusaur en el meta, pero te digo, es manejable el equipo. Solamente es que te sepas adaptar a la brevedad al equipo. ¿Por qué a la brevedad? Porque se nos está yendo en 2 días, 3 días, no sé, la verdad no recuerdo, pero ya está por acabar la temporada y hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Este equipo, créanmelo, desde que empezó la temática lo utilizamos. Estábamos en 2636, imagínese usted dónde estábamos, y con este equipo por fin llegamos a los 3004 puntos, donde ya no queda más que relajarse, disfrutar y poder ver cómo se llega la próxima temporada en GBL. Obviamente, como le acabo de decir, es realmente utilizable, gente. Obviamente hay leads muy complicados. A mí me complicó bastante el Quagsire o lo que viene siendo el Stunfisk. Y tú te preguntas por qué, porque Raxo es manco. O sea, no estés esperando mucho, campeón. Pero si este manco pudo llegar con este equipo a leyenda, significa que tú también. Y por eso te pido que dejes un buen like, te suscribas al canal y estés atento a más contenido que vamos a estar trayendo, que créanmelo, esto es motivante para buscar, seguir y llegar a lo que vienen siendo los 1000 seguidores. Y esto se va a lograr con tu ayuda, compartiendo y mostrando a tu amigo que tú dices, ¿sabes qué? Es que se le complica bastante. Este es el equipo idóneo para él. Ok, aquí vamos a estar aprovechando lo que viene siendo lo tanque que es Jellicent. Créanmelo, gente, es demasiado tanque, pero tanque que pues nos va a ayudar a poder estar manejando este combate, que si es verdad Sandlash nos complica mucho porque pues nos espaiga por ambos lados. Por su tipo se aguanta el Wigglytuff y con los Garrombría le está pegando bastante duro lo que viene siendo Jellicent, y con ese tipo oscuro el taladradora va a doler todavía mucho más. Aquí ya no hay mucho por hacer. Aquí ya hicimos la chamba, ya dejamos tocadísimos a ese querido y amado Sandlash. Metemos el escudo ya para terminar y culminar. Por miedo a un taladrador, gente, créanmelo, el equipo que trae Raxito le complicó bastante el tema de conteo de básicos. A lo mejor se puede ver aquí muy fácil, pero a la hora de las horas dolió bastante. Nos llevamos un 4-1, gente. Enfrentamos a 4 leyendas y un experto. Y dígame usted, adivínenle y atínenle quién fue el rival con el cual perdimos. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo el match. Este también era algo complejo y complicado de llevar. Dudwon, no sabías de dónde puede venir, si el Vendetta o lo que viene siendo el Voltio Cruel. Ambos dolían bastante. Ahí ustedes ya lo acaban de ver, lo acabamos de tener que utilizar nuestro escudo, aunque no quisiéramos, pero créanmelo, ayuda demasiado
así que te invito a que utilices el equipo, te cales, y si salen buenos puntajes ayuda a subir todavía más, pues aquí me lo dejas en el comentario, compadre, aquí lo voy a estar leyendo. Aquí Dunsparce, que es un dolor de cabeza porque no puedo meter a Lantur. No lo puedo meter porque sé que no va a estar saboreando nada ese Lantur. Pero ya estar tocadísimo con ese Wigglytuff que hizo su chambita. Con 2 chispazos lo tiramos para allá. Y ahora sí, entra querido Toxapex, el cual va a estar recibiendo puros rayitos de parte de nosotros. Aquí contamos perfectamente. Aquí no se nos fue ningún solo básico y sabíamos que era un salmuera. Vamos a estar llegando a otro rayito, el cual conectamos. Y el rival ya no tuvo mucho por hacer. Ya se saca el segundo salmuera. Yo por si las dudas y por si las moscas metemos el escudo. Y ahora sí aventamos el rayito más para derribarnos a ese querido Puchamón. Vamos contra el siguiente leyenda. Qué hermoso lead. Por eso les decía que era importantísimo Wigglytuff como pick de lead. Porque en su momento y ahorita se están llevando bastante a los dragón y a los tipo lucha. Vamos a estar escudando ese psicocarga por miedo. Pon tú que sí, pero necesito mantener la ventaja y no quiero que me puedan dar la vuelta al perder la ventaja del cambio. Vamos a estar aventando el sur, el cual me sirve porque vamos a llegar a un bola sombra contra Poliwrath, el cual ya dejamos ahora sí a un cuarto de vida. Vamos a estar llegando el que viene siendo un sub, el cual lo vamos a ver si lo escuda, no lo escuda, está tocadísimo, le apuesta y aquí ay, va a meter ni más ni menos que a un Muk. Aventamos el baiteo, no cae en el baiteo, no pasa nada. Porque vamos a ver si los quiere baitear. No nos baitea, nos deja tocadísimos a nuestro Lantur. Se nos complicó por completo el combate. Lo sé, lo sabe. Vamos a estar aventando el sur. Vamos a estar aventando otro sur a lo que venga. Pero el rival ya no lo utilizó y no fue necesario. Último combate y nos enfrentamos al experto y enfrentamos a Ninetales Alola. Encantazo por aquí, encantazo por allá. Y una vez te adelanto, nos dejamos ganar. Nos dejamos ganar porque estaban 2975 si no me equivoco. Y pues una victoria de créemelo, le puede ayudar para poder llegar al tan anhelado rango leyenda. Aquí vamos a estar escudando, obviamente no se la vamos a dejar fácil que le sufra el compadre. A mí me hicieron sufrir los leyendas, créemelo, me lo hicieron sufrir demasiado, bastante. Así que usted también tiene que pasar por el mismo calvario, compadre. Así que aguante vara. Va a entrar Ninetales, nos tiran a Jellicent. Nosotros vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro Lantur. Por si acaso llegas a tener un Pokémon que nos pueda counterear, por eso guardamos y aventamos al Lantur. Ok, esto está prácticamente ganado. Ese Ninetales ya no tenía energía, así que a básico se iba a ir ese Ninetales con nuestro Wigglytuff. Aquí solamente es quitarnos de encima a Bastiodon. Usted ya sabe qué tiene que hacer. Va a meter el sur, va a meter el back to back, otro sub para dejarlo tocadísimo. Aquí ya nos salimos porque no queríamos que por el coraje se nos fuera a salir el rival y no quitarle esa oportunidad de llevarse una victoria por su buen amigo Raxo. Nos llevamos un 4-1 que pudo haber sido 5-0. Te dejo los combates para que veas cómo se maneja. Te hablé de la estrategia, de cómo puedes manejar, así que no hay excusas, gente, aún hay tiempo. Así me despido deseándote un excelente cierre de GBL y que logres tus metas. Sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.